y toda la alabanza. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos me pueden dar una sonrisa? A ver, de aquí lo voy a mirar, de aquí voy a poner una cámara, a ver, para ver quién se ríe y quién no se ríe. Si hay alguien que debe estar gozoso, somos nosotros aún en medio de los problemas, de las circunstancias. Amén, porque usted y yo no dependemos de las circunstancias. Yo no dependo de las circunstancias, dependo del Señor, y yo sé que usted también. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a la palabra del Señor en unos momentos. Aleluya. Reconociendo, dándonos cuenta que es jueves, muchos se levantan muy temprano. Entonces voy a tratar de ser breve. No se lo aseguro, pero voy a tratar. Amén. En esta tarde yo quiero hablarle acerca del tema de la oración. Yo me la podría pasar en cada culto hablando de la oración, pero es importante también variar los mensajes. Amén. Y yo podría decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí no hay ningún problema repetir las mismas cosas, para ustedes es provechoso, dijo el apóstol Pablo. Y aplicándolo a mí, para mí no sería ningún problema predicarle de lo mismo, un culto, dos cultos, de lo mismo, y para ustedes sería provechoso. Entonces, vamos a hablar acerca de la oración. El propósito es motivarlo a que siga orando, tanto en su casa como aquí en los cultos que se han establecido, ¿verdad? Para que todos vengamos a orar, ¿verdad? Y no debemos de desanimarnos en la oración. Amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares, mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar leyendo algunos versículos conforme se vaya desarrollando este pensamiento acerca de la oración. La oración, amada iglesia, es verbal o mental, ¿ok? Que el creyente tiene con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchos hombres, muchos personajes que cuando oraban en voz audible. Por ejemplo, un ejemplo de ellos cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, en la cárcel de Filipo. Usted conoce la historia bien a fondo, porque lo metieron ahí, pero dice la Biblia que a medianoche, orando, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Señor, y los presos los oían. Quiere decir que la oración que Pablo y Silas estaban haciendo no era solamente mental en el pensamiento, era una oración verbal, audible, de tal manera que los presos los oían orar en aquella noche oscura para Pablo y Silas. Entonces, cuando hay noches oscuras, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que orar. Hay que orar, hermanos, ¿saben? Por eso le decía que la oración es la comunión verbal o mental que el creyente tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Dios conoce los pensamientos y nos recomienda que meditemos en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su bondad. Sin embargo, la oración se presenta en las Sagradas Escrituras como algo audible, como algo verbal que se tiene que expresar. En esta ocasión vamos a considerar algunos puntos que son esenciales de lo que es la oración. Muchas veces hablamos de la oración, ¿verdad? Pero no alcanzamos a comprender lo que implica o lo que significa la oración. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí en esa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a considerar solamente 4 puntos cortitos, ¿ok? De lo que es la oración. En primer lugar, la oración es una necesidad. Repito, en primer lugar, la oración es una necesidad. Amén. Gloria a Dios. No es una opción. La oración no es una opción. La oración no es mucho menos un lujo, sino que la oración es una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Lucas, capítulo 18, el Señor Jesucristo habló acerca de esta necesidad y dijo el Señor Jesús de la siguiente manera. Lucas 18, capítulo 18, verso 1.
se nos dice lo siguiente. Estas palabras no las dijo ninguno de los apóstoles, no las dijo Mateo, Lucas, sino que fueron palabras que salieron de los mismos labios del Señor Jesucristo. Y dijo el Señor Jesucristo así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Sobre la necesidad de orar cuando sentimos ganas, Siempre. cuando estamos en problemas, Siempre. porque sabía que hay personas que oran nomás cuando tienen problemas y nomás se acaban los problemas y dejan de orar. Pero Cristo aquí es muy enfático y dice con toda certeza que la oración es una necesidad. Amén. Estamos hablando de lo que implica la oración o lo que la oración es. De orar siempre y no desmayar. Ahora notemos que el Señor Jesucristo habló de la oración como una necesidad, no como una opción. Cristo no dice aquí, bueno, la oración es una opción. ¿Qué es una opción? Una opción es que usted escoge hacerlo o no hacerlo. Y aquí Cristo nos dice que la oración es una opción. Cristo remarca con toda claridad, con toda firmeza, con toda certeza que la oración es una necesidad en su vida, en mi vida, no solamente en la vida de los pastores, no solamente en la vida de los ministros, sino en la vida de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios. Es una necesidad la oración, hermanos. Pero parece que mucha gente no ha alcanzado a comprender o no ha entendido que la oración es necesaria. Que la oración es necesaria en nuestra vida. Pero después de que el Señor dice que es una necesidad de la oración, después el Señor añade que esta necesidad de orar debe existir siempre, hermanos. En todo tiempo, cuando las cosas marchan bien, cuando las cosas marchan mal, cuando uno está desanimado, cuando no está desanimado, siempre debe de existir esta necesidad. Por eso dice sobre la necesidad de orar siempre, hermanos. Amén. ¿Cuándo debemos orar, iglesia? Siempre. Los jueves solamente, Siempre. los sábados siempre, hermanos. Y al decir siempre, por supuesto que me refiero a los 7 días de la semana. Los 365 días del año, hermano. Eso es orar siempre, hermanos. Amén. Porque si hoy oramos, hermanos, y hoy oramos y decidimos no orar el día de mañana, la oración de hoy no nos va a ayudar para el día de mañana. Si hoy decidimos no orar y mañana decidimos orar, la oración de mañana no nos va a ayudar para el día de hoy. Por eso Cristo remarca que esta necesidad de orar siempre debe ser todos los días, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hermanos. Amén. Ahora, Cristo no solamente dijo que era una necesidad, Él dio el ejemplo. Si usted mira los evangelios, si es un buen lector de la palabra de Dios, se habrá dado cuenta que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan remarcan que Cristo era una persona de oración. Ahora yo digo, si Cristo necesitaba la oración, pues ¿quiénes somos usted y nosotros? ¿Seremos más que Cristo? ¿Ahora era necesario que Cristo orara? No, pero Él lo hizo para darle el ejemplo a usted y para darme el ejemplo a mí de la importancia que es orar. De hecho, Cristo pasaba noches orando, ¿verdad? Hay otra escritura en uno de los evangelios que dice que Cristo se levantaba siendo aún muy oscuro. Y cuando decimos aún muy oscuro, quiere decir a las 3, 4 de la mañana, se ponía en oración con el Padre Celestial, entraba en comunión con el Padre Celestial, ¿verdad? Cuando decimos que era muy oscuro, no estamos hablando de las 10, 11 de la mañana, sino en la madrugada. Y yo meditando y digo, Señor, no había necesidad que usted orara.
Pero esto lo hizo para darnos el ejemplo que usted y yo tenemos que seguir, el ejemplo del Señor. Amén. Amén. Pero aparte de que el Señor dice que es una necesidad y que siempre esta necesidad debe existir siempre, y luego dice una tercera cosa ahí muy importante: y no desmayar. ¿Sabe que mucho cristiano empieza a orar cuando hay problemas y si no mira la respuesta, lo primero que hace mucho creyente es que deja de orar? Y quizá en su mente dice: ¿para qué seguir orando si ya tengo 2 meses y no viene la respuesta? Bueno, yo quiero decirle que aunque no venga la respuesta, hay que seguir doblando rodillas, hay que seguir doblando la rodilla delante del Señor, aunque no veamos ninguna señal, aunque no aparezca ninguna luz a nuestra respuesta. Hay que seguir orando, porque si seguimos orando, téngalo por seguro que va a venir la respuesta de parte del Señor. ¿Qué pasó con el profeta Daniel? La Biblia dice que empezó a orar y la respuesta no llegó hasta el 21 día de orar. Glorificado Dios, amén. Y el ángel, cuando viene y se le aparece, aquel varón le dice: desde la primera vez que le pusiste tu corazón a buscar a Dios, desde ese día fue escuchada la respuesta. Pero el príncipe de Persia se oponía para que llegara la respuesta. A veces hay espíritus inmundos que se oponen en los aires para detener la respuesta, y a veces el creyente es ahí cuando desmaya. Pero yo quiero decirle en esta tarde: no desmaye, siga orando, aunque no vea respuesta, siga doblando rodillas delante del Señor, que la respuesta va a llegar. Entonces, aparte de que el Señor dice que es una necesidad, esta necesidad debe existir siempre, y no desanimarnos. No desanimarnos, iglesia. Aleluya. Todo asunto, entonces, hablando de que la oración es una necesidad, todo asunto necesario y es indispensable para la vida, ¿verdad que sí? Amén. Y no un lujo. Santo eres Rey. Las cosas indispensables nunca deben considerarse como un lujo, ni los lujos como algo indispensable. Ahora decía que la oración es una necesidad, no es una opción y no es un lujo. Oiga, ya estaría de más que usted dijera: hermano, voy a orar porque por lujo. ¿Verdad que no? Pero cuando decimos voy a orar porque es una necesidad, todos entendemos lo que es una necesidad, ¿verdad que sí? Todos entendemos lo que es una necesidad. Una necesidad es algo indispensable. Por ejemplo, como les decía, las cosas indispensables, y la oración es algo indispensable. Gloria a Dios, te alabamos, Rey. Por eso Cristo la pone como una necesidad. Gracias, Cordero. Como diciendo Cristo, la oración es algo indispensable para su vida espiritual. Por ejemplo, comer Aleluya. es indispensable, ¿verdad que sí? ¿O cuántos comen por lujo? ¿Cuántos dicen: no voy a comer por lujo, voy a almorzar por lujo? No, almorzamos, comemos y cenamos por necesidad. Amén. Sí, amén. Y si no comemos, porque no tenemos. Y si no tenemos que comer, buscamos. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Comer es una necesidad. Beber agua es una necesidad. Amén. Gloria a Dios. Descansar es una necesidad. Glorioso. Porque duerme sus 6, 5, 6, 7, 8 horas por necesidad. Aleluya, te alabamos, Rey. Nunca nos vamos a dormir pensando: pues voy a dormir porque me voy a dar el lujo de dormir. Glorioso, Rey. Aleluya. Dormir no es un lujo, es una necesidad. Entendemos, entonces estamos entendiendo lo que Cristo está tratando de comunicar a los discípulos de aquel tiempo y a nosotros también, de la necesidad de orar siempre. Gracias, Cordero. Descansar es una necesidad. Cuando usted se siente cansado, ¿qué es lo que hace? Descansa, ¿verdad que sí? Ayer andaba un amigo mío ahí en la casa ayudándome a hacer unas cosas. Aleluya. Y luego le dije: véngase. Y luego me decía: de mi chance de descansar, hermano.
Ya andaba todo sudando. Hasta le dije, tenga que agarrar esa toalla, limpies el sudor. Dijo, denme una quebrada, hermano. Aleluya. Porque se había casado y que tiene razón, descanse, le doy un break. Entonces decía que comer es una necesidad, beber agua es una necesidad, descansar es una necesidad, dormir es una necesidad, respirar es una necesidad. Amén. ¿Por qué respira usted? Hermano, respire por 5 minutos. ¿Qué pasa si no respiramos? Cataplum, caemos de ancho. Entonces yo estoy viéndole lo que son una necesidad, que es indispensable vivir sin esta necesidad. Bueno, aplicándolo a la vida de oración, la oración es una necesidad, es algo indispensable en su vida y en mi vida, en la vida de todo hijo de Dios, de toda persona que se llama hijo o hija de Dios. La oración es una necesidad, es algo indispensable. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres tú. Todas estas cosas que le acabo de mencionar, comer, beber, descansar, dormir, respirar, son indispensables para la existencia de la vida humana. De la misma manera, la oración es indispensable para la vida espiritual. Es algo necesario. Es algo necesario. Como le decía, la oración no es una opción, no es un lujo. Aleluya. Santo. Por ejemplo, usted puede comprar un cuadro muy hermoso, muy bonito, muy lujoso, y usted lo cuelga ahí en la pared de su sala, ¿verdad? Aunque es un lujo, usted puede vivir sin ese cuadro. Porque no es indispensable, es un lujo. Pero la oración no es un lujo. La oración es algo que necesitamos usted y yo. Por eso Cristo habló de la necesidad. Y no solamente dijo, sino que esa necesidad debe de existir siempre y no desanimarnos. Gloria a Dios. Y ese es el problema con mucho creyente que no mira la respuesta y tiende a desanimarse. Y ese es un grave error que se puede cometer o que comete el creyente. Ningún creyente puede sobrevivir como verdadero cristiano sin esta práctica esencial de la vida cristiana, que es la oración. Un creyente no puede sobrevivir sin la oración en la vida privada. Por eso mismo vemos mucha decadencia espiritual en muchos creyentes. Gloria a Dios. Por eso hay decadencia espiritual, porque no han entendido que no se puede vivir la vida cristiana como debe ser vivida sin la oración. Sin la oración. Gloria a Dios. Yo ya no puedo vivir sin la oración. Yo ya no puedo vivir. Yo le digo al Señor, Señor, yo no puedo ya vivir sin tener comunión con usted. El día que yo no tenga comunión con usted, yo me muero espiritualmente. Aleluya. Sí. Amén. Se muere uno espiritualmente. ¿Por qué? Porque es indispensable la oración. Pero estoy recalcando que no es una opción, no es un lujo, es una necesidad. ¿Se imagina que Cristo hubiera dicho ayer en Lucas 18:1 que la oración es un lujo? No, Él dijo una necesidad. Una necesidad. Amén. Aleluya. Amén. Cuando un creyente no practica en su vida diaria, personal y privada la oración, será solamente un creyente entre comillas. Repito, cuando un creyente no practica la oración diaria, privada, personal, ahí en su aposento alto, cada día, será un creyente solamente entre comillas. Amén, glorioso Dios. Aleluya. Yo me quedo sorprendido Gloria a Dios. de cómo muchas iglesias han sustituido los cultos de oración por entretenimientos. Y son bien pocas las iglesias que siguen practicando los cultos de oración. Son contadas, se pueden contar con los dedos de las manos, sin usar los dedos de los pies. Han cancelado los cultos de oración. Glorificado Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
decía que cuando un creyente no practica en su vida diaria, personal y privada, la oración será solamente un creyente entre comillas, Aleluya. o de renombre solamente. Grande eres Jehová para siempre. Pero nunca llegará a ser un verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano practica la oración diaria. Amén. Practica la oración privada del verdadero cristiano. Amén. ¿Sabe que de la oración se habla muy poco en las iglesias? Es más, ni se predica en estos sermones acerca de la oración. En muchas iglesias. Aquí en Odessa y en otras ciudades. Dios, oh Dios. Ya no se habla de eso. Ya no. Se habla de prosperidad. Y vamos a tener un seminario de finanzas. Oiga, y ¿a quién no le gusta el dinero? Oiga, y esta reunión están así bien. Pero les hablan a la oración y son unos poquitos los que oran. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Y a mí me da tristeza eso. Pero cuando hablan de finanzas, a mí una vez una persona me dijo, hermano, vamos a tener un seminario de finanzas, invite a toda su iglesia. Y dije, no, el Señor suple mis finanzas y no tengo necesidad de ir a sus lugares. Porque el Señor suple mis necesidades, mis finanzas. Mi deber es buscar a Dios. Serle fiel a Él, agradarle a Él, y Él se va a hacer cargo de mis finanzas, como lo ha hecho este día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Decía que una persona que no practica la oración será un creyente, entre comillas, pero nunca llegará a ser un verdadero cristiano que agrade a Dios. Amén. Porque no se puede agradar a Dios sin orar. ¿Sabía usted eso? Una persona que se llama ser creyente y no ora, no va a agradar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Será un creyente que vive una vida consistente. No podrá vivir una vida consistente, hermanos. Una persona que no ora, un creyente que no ora, no puede vivir una vida ejemplar, hermanos. Si hay alguien que debemos de dar un ejemplo, somos nosotros los hijos de Dios. Y para poder dar un ejemplo, necesitamos vivir una vida de oración. Amén. Y cuando estoy hablando de oración, no estoy hablando de 2-3 minutos. He recalcado eso en otras ocasiones. Una vez me dijo una persona, hermano, entonces ¿cuánto debe de orar un creyente? Le dije, bueno, bajita la mano 1 hora diaria. Le dije, me abaso en la palabra de Dios. Y lo llevé cuando Jesús dice que subió al monte a orar y dejó 2 de sus discípulos acá abajo. Y cuando regresó los halló hablando en lenguas, lleno del Espíritu Santo. Los halló durmiendo. ¿Y qué le dijo Jesús? No pudieron orar conmigo 1 hora. A eso me abaso, que cada creyente debe de orar todos los días 1 hora, bajita la mano. Y si no pueden, 45 minutos. Pero yo me abaso a eso porque la persona que me hizo pregunta, ¿y dónde está su fundamento? Le dije, la palabra del Señor. Aleluya. Y me abaso en el fundamento que dio Cristo. Y le dijo, ¿no pudieron orar conmigo 1 hora? Todo bajita la mano, todos los días, el creyente que tiene que orar 1 hora. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Miren, cuando entendemos que la oración es una necesidad, entonces le vamos a echar ganas. Mientras no alcanzamos a entender o no queramos comprender que es una necesidad, entonces vamos a orar 2-3 minutos. Ahora quizás diga, hermano, entonces orar 2-3 minutos, hermano. No, pero no es suficiente. Cuando usted tiene hambre, bastante hambre, y se come un taquito, ya usted dice, esto es suficiente para todo el día. Comió algo, pero no es suficiente. La oración es como la comida para nosotros, hermano. La oración es el alimento. De hecho, hay un canto que dice que la oración es el alimento para nuestra vida espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si un creyente no ora, decía, no podrá vivir una vida consistente, no podrá vivir una vida consagrada al Señor, no podrá vivir una vida ejemplar, no podrá vivir una vida comprometida con Dios, porque la oración nos compromete con Dios. La oración nos hace personas comprometidas con el Señor, no con el pastor, no con la denominación, no con la iglesia, sino con el Señor. Nos compromete con el Señor la oración. Grande eres para siempre. Aleluya.
no podrá vivir una vida servicial en la obra del Señor. Todo gira alrededor de la oración. Amén. Todo gira alrededor de la oración. Glorificado tu nombre. En segundo lugar, ya dijimos que la oración es una ¿qué? Necesidad. No es un lujo, ¿verdad? No es una opción, es una necesidad. Mire, cuando usted no sienta ganas de orar, acuérdese lo que dijo Jesús. Y yo le aseguro que inmediatamente va a doblar su rodilla. Quizás usted va a decir un día, pero es que no siento orar. No es que tampoco no se siente. No se trata de que siento o no sienta, sino se trata de que es una necesidad. Santo, Amén. Rey poderoso. En segundo lugar, la oración es una urgencia para todos los creyentes. Amén. Cuando usted se le presenta una urgencia y está haciendo algo, ¿verdad que usted deja aquello? Sí. ¿Y atiende qué? Lo que es una urgencia. Que a todos creo yo que nos ha pasado. Estamos haciendo algo que es importante, claro que sí, y hacer nuestra casa, nuestro trabajo, pero surge de repente una urgencia y dejamos aquello y atendemos la urgencia, porque nos damos cuenta que aquello es más importante que lo que estamos haciendo. De la misma forma, la oración es una urgencia, hermanos. Es una urgencia. Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo al Salmo 65, verso 2. Salmo 65, verso 2. Aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre de Cristo, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Salmo 65, verso 2 dice, el salmista dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, o sea, todos los seres humanos. Es lo que dice ahí, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Al decir David en este salmo, a ti vendrá toda carne, se refiere a la urgencia que toda la humanidad tiene de presentarse delante de Dios en oración, pero mayormente a nosotros como hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios. Es una urgencia, hermano. Amén. Aleluya. Tenemos que entender que la oración, como dijimos en el primer punto, es una necesidad y es una urgencia. Es una urgencia. Cuando usted va al médico y siente mal, ¿por qué va? Urgencia. Por urgencia, ¿verdad que sí? Por urgencia. Gloria a Dios. O le llamamos a la ambulancia que venga por nosotros. Porque es una urgencia y tiene que ser atendida esa urgencia. De la misma manera, amada iglesia, la oración hay que atenderla porque es una urgencia en nuestras vidas. Es algo urgente en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso yo siempre le digo, y siempre le diré, y siempre le seguiré diciendo, cuando usted esté haciendo algo, déjese algo, pero doble la rodilla. Cuando entendemos que es una urgencia, vamos a dejar aquello por un momento, 1 hora, 2 horas, después lo atendemos, pero hay que entender la urgencia de la oración. Aleluya. Amén. Hay cosas que yo quiero hacer en mi casa, Dios, oh Dios. que no puedo hacerlas, no porque no quiera, ni porque soy perezoso, simplemente porque no me alcanza el tiempo, porque tengo que atender las cosas de Dios, porque he entendido que es una urgencia, más tratándose de la oración. Amén. Es una urgencia, iglesia, Gloria a Dios. Aleluya. y principalmente para nosotros como hijos de Dios. Uno de los pasajes bíblicos más hermosos sobre la oración como una urgencia de todos los creyentes es el pasaje que encontramos en Isaías 56, 7, que dice así, es Dios mismo hablando a través del profeta Isaías. No era ni Isaías el que hablaba, era Dios usando los labios, la boca de su siervo Isaías, y le dice estas palabras: Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, hermanos. Amén. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando con muchas iglesias?
en vez de convertirse en casa de oración, se están convirtiendo en discotecas. Oiga, el otro día me sorprendí que vi un artículo en una iglesia, no va a mencionar el nombre, ni la persona, ni la iglesia, Aleluya. que decía, ¿cómo decía? Ni me acuerdo, pero lo acabo de leer apenas hace 2-3 días atrás. Dice, véngase al show de la oración. Así decía. Véngase al show de la oración. Cuando leí eso dije, Padre Celestial, este hombre considera la oración un show. Y fíjense cómo aquí dice, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién, hermanos? Para todos los pueblos. Y más mayormente para nosotros, iglesia. Ahora observemos 2 puntos en este pasaje de Isaías 56:7. Primero, la oración es tan importante que Dios condujo a su pueblo a su santo templo para que lo buscaran en oración. Amén, aleluya. Para que lo buscaran en oración. Dios mismo condujo al pueblo al templo de él para que lo buscaran en oración. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso dice ahí, lo llevaré a mi santo monte, lo que dice ahí Isaías 56:7. Segundo, la oración recrea a los hijos de Dios. Amén. Repito, la oración recrea a los hijos de Dios. Amén. ¿Dónde? En el templo, hermanos. Amén. Sí, es lo que dice ahí Isaías, ¿sí dice o no dice? Amén. Sí. Y lo recrearé, ¿en dónde? En mi casa de oración. Detengamos un momento aquí. Dice ahí, lo recrearé en mi casa de oración. La palabra recrear o recrearé significa crear de nuevo. Lo que significa en este versículo, en este texto, la palabra recrear no está hablando de que perdamos el tiempo. No está diciendo como los niños cuando van a la escuela, dice vamos al recreo y salen a perder el tiempo. No, esa palabra no significa eso, al menos no en este texto. Tenemos que entender la palabra de Dios para darle la aplicación correcta y exacta de acuerdo al texto y al contexto de la palabra de Dios. No se refiere, no está diciendo Jesús, el Señor, los llevaré a mi casa de oración para que tengan un recreo allí. No, la palabra recrear o recrearé significa crear de nuevo, renovar. Entonces la oración lo que hace, nos renueva, hermanos. Amén. La oración nos renueva. Amén, aleluya. Eso es lo que significa esta palabra aquí. No crean que yo no hablo, yo investigo las palabras, cuál es el significado verdadero en el hebreo, en el griego, para que me den la definición correcta y exacta. Y eso es lo que significa esta palabra, no significa perder el tiempo. ¿Verdad que cuando los niños van a la escuela y dicen a la maestra, el tiempo de recreo, recreándose, sea vacilando, jugando? No, Dios no está diciendo eso aquí. Entonces estamos diciendo lo que significa la palabra recrearé en mi casa de oración. Crear de nuevo, renovar, restaurar, volver a la vida. Cuando un creyente está muerto espiritualmente, ¿qué necesita? Orar para que vuelva a la vida espiritual que antes tenía. Eso es lo que significa la palabra recrear en este texto. Esta palabra nunca debe de entenderse como entretenimiento, pasatiempo o diversión, porque ese no es el significado que se le da a esta palabra, a menos en este texto no. Ningún culto de oración en el templo debe ser para entretener, pasar el tiempo o para divertirse. Aleluya. Cuando es culto de oración hay que orar. Amén. Cuando venimos al culto de oración, ¿venimos a qué? A orar. Sí, amén. Se imagina que el hermano venga al culto el sábado porque vamos a tener aquí un recreo. Entonces cuando un creyente está muerto espiritualmente y empieza a orar, vuelve a la vida. Pero el problema es que no ora.
Ese es el problema. Y yo me quedo pensando, ¿cuál es el problema? El problema es que no oran. Ese es todo el problema. Amén, aleluya. Santo es. O no oran suficiente, hermanos. ¿Se imagina que yo me pare aquí a predicar con 3 minutos? No. Aleluya. Santo. Tiene uno que orar, hermanos. Esforzarse en la Amén, oración. glorioso Dios. Esforzarse en la oración. Esforzarse media hora, esforzarse 1 hora, esforzarse 2 horas cuando haya más tiempo, y esforzarse 3 horas cuando haya bastante tiempo. Amén, glorioso Jehová. 4 horas cuando se pueda. Eso es esforzarse en la oración. Entonces, cuando el creyente está desanimado, ¿qué hay que hacer? Orar. Pero a veces hace todo lo contrario. Cuando la persona está desanimada, ni nos vienen a los cultos de oración. Entonces, ¿cómo van a volver a la vida espiritual? Pero estamos haciendo más de lo que significa la palabra cuando Dios dijo: y lo recrearé en mi casa de oración. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. ¿Cuántos están gozando con la palabra? Amén. Sí, amén, amén. Por eso decía que ningún culto de oración en el templo, o que se lleve a cabo en el templo, debe ser para entretener, pasar el tiempo o para divertir a la gente. Grande eres, Jehová. Venimos a orar. Venimos a orar. Sí, no eres. No hay nada que uno pueda ofrecer a Dios que le sea agradable si no va acompañado de oración, hermanos. Amén. Gracias, Señor. El servicio a Dios sin oración será solamente activismo, hermanos. La predicación sin oración será solamente una teoría. Si no se ora, la predicación va a ser solamente teoría aprendida del coco. Si no se ora, hay que orar, hermano, en estas cosas, para que no sea una teoría, sino que sea un mensaje poderoso de parte de Dios omnipotente, hermanos. Amén. Glorioso Señor. Grande eres. El cántico sin oración será solamente entretenimiento. Amén, glorioso Señor, grande es tu nombre, Cristo. Sí, yo me sorprendí con ese artículo que venga hacia el show de la oración. Aleluya. Le esquivaron, le quitaron la palabra culto. Y algunos dicen, no, es que para que no se vea tan religioso. Mira. Grande. Que no se trata de ser religioso, se trata de decir de acuerdo a la palabra. Y esa persona que puso su lucro se le hizo muy religioso por el culto de oración. Le digo, vénganse al show de la oración. Santo Dios. Glorioso Señor. Santo Dios. Se fija cómo están torciendo las cosas. Glorificado eres, Padre majestuoso. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén, aleluya. La enseñanza sin oración será solamente pedagogía, hermanos. La enseñanza sin oración de la palabra de Dios será solamente pedagogía, hermano, es todo. Pero hay que orar cuando se va a enseñar la palabra de Dios. Hay que orar cuando se va a predicar la palabra de Dios. Hay que orar para que no sea solamente pedagogía, sino que sea un mensaje ungido con el poder del Espíritu Santo de Dios omnipotente. Glorioso eres para siempre, Rey. Por eso tanto el que predica como el que enseña es necesario. Amén. Glorioso Señor. Oh, aleluya. El participar de un culto sin oración será solamente religiosidad. Se fija que para todo hay que Aleluya. orar. Una vez un hermano oraba para todo, les enseñó a sus hijos a orar desde chiquitos. Y cuando estaban adolescentes, uno de los adolescentes dijo, papi, ¿por qué siempre oras? Para todo. Dijo, porque para todo hay que orar. Amén. Y ahorita esos niños son jóvenes de oración, porque su padre les enseñó a orar. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El templo es sobre todas las cosas un sitio para la oración, porque por eso Dios dijo a través del profeta Isaías, y los llevaré a mi casa de oración y allí los recrearé, los haré de nuevo, los restauraré, los reviviré a la vida. Amén, aleluya. Santo. La oración, Gloria a Dios. la oración, Amén. la oración. Bendición. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. La oración. Por eso Dios dijo, usando los labios de Jeremías, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice que aquí no dice ni para el pueblo de Dios, para todos los pueblos. Para todos. Este texto
texto fue citado por nuestro Señor Jesucristo cuando expulsó a los mercaderes del templo, ¿se acuerdan? Que agarró el látigo y les tumbó las mesas de los vendedores, porque ahí estaban vendiendo los animales que se ofrecían para el sacrificio en el templo. Estaban los cambistas. Y el Señor Jesucristo se llenó de celo. ¿Sabe? A mí me da mucho celo cuando las iglesias los usan para toda actividad menos para la oración. Cuando el Señor Jesucristo citó Isaías 56:7, por eso se enojó y dice que agarró un látigo el Señor Jesús. Enojo santo, hermanos. Usted se puede enojar con un enojo santo. No enojarse nomás a hacer berrinches. No. Hay mucha diferencia en hacer un berrinche y enojarse con las cosas de Dios. Cristo se enojó y agarró un látigo, hermanos, y los empezó a latigar. Le dijo: mi casa será llamada casa de oración y ustedes han vuelto cueva de ladrones. Aleluya. ¿Sabes que ahora hay muchos ladrones? En los púlpitos. Sí. Glorioso Donde Rey. abundan los ladrones. Santo. Majestuoso. Y muchos cobran por predicar. Muchos cantantes cantan, cobran por cantar. Yo escuchaba un cantante, no voy a decir nombre porque Dios me ha enseñado a ser educado y me ha prohibido mencionar nombres. Se debe mencionar al pecado, pero no al pecador. Aleluya. Yo escuchaba a esta persona, a mí me gustaban los cantos, pero de una vez que sucedió lo que sucedió, él lo invitaron a cantar a una campaña en un estadio donde había miles. Aleluya, Santo Jehová. Y cuando le dijeron: ya puede, hermano, pasar a cantar públicamente, le hicieron el llamado. Y ¿sabe quién dijo? Con el micrófono, hermano, dijo: no voy a cantar. Y no cantó. Dije: no más lo escucho. No más. Santo Cordero de Dios. Ay, ahora, una vez platicando con un pastor, me dijo: ¿sabe que invité a un hermano fulano que canta, que andaba en el mundo y el Señor lo salvó? No voy a decir nombre tampoco. Y dijo, yo pensé que me iba a cobrar unos $200. Dijo: de hecho yo le iba a dar $200 por noche, $600 por 3 días. Me parece algo. Dijo: ahora era local de la misma ciudad. Y cuando le hablé, le dije: hermano, ¿sabe qué? Necesito que vaya, pues venga, porque voy a tener una campaña y quiero que cante unos cantos, esos cantos lindos que usted canta. ¿Y sabe qué le dijo el hermano? Sí, claro que sí voy, son 1,500 por noche. Dijo: nomás voy a cantar 4 cantos por noche. ¿A cuánto el canto? 1,500. ¿Cuánto el canto? Hágale cuenta. ¡Qué tremendo! Se fija cómo están volteando todo lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Se imagina que Pablo y Silas dicen que cantaban cantos al Señor en la prisión. Se imagina que ven: presos, ¿cuántos cantos quieren? A $20 cada canto. No. Han torcido la palabra bendita y poderosa de Dios. Pero dice la Biblia que la misma palabra nos va a juzgar aquel día. Amén. La misma palabra. Sí, amén. Es tremendo, hermanos. Hay unos que lo van a hacer, hermano. Ahora, yo entiendo, hermano, que si yo mando a traer a una persona de área de Guatemala, pues no le va a salir con $20. Yo entiendo eso. Pero ya para que pongan precio, tengo que considerar el avión, ¿verdad? Las comidas, el hotel, etcétera, etcétera. Pero ya cuando ellos ponen el precio. Una vez vino aquí una persona aquí hace unos Aleluya. 20 años, yo creo, a este lugar. Digo, no a este lugar, a una iglesia de aquí de esa. Y cobró $25,000 por 2 horas nomás. Y se llenó la iglesia. Pero nomás se fue cantante y se fueron todos. Dije: vinieron a ver al cantante, no a Cristo. ¡Qué tremendo! Aleluya. Santo Cordero ¡Qué de tremendo! Dios. Alabado eres para Y siempre. aquí Cristo citó Isaías 56:7. Dijo: ustedes han vuelto mi casa de oración en cueva de ladrones. ¿Sabe por qué? Porque vendían los corderitos a triple precio de lo que costaban. Porque la gente venía de afuera para ofrecer sus sacrificios en el templo de Jerusalén. Y ahí aprovechaban.
Por eso Jesús con toda razón dijo, ustedes han vuelto cuevas de ladrones, son unos ladrones ustedes. Por eso el Señor se enojó, hermano, tenía toda la razón. A los campistas, ¿quiénes eran los campistas? Los que cambiaban la moneda nacional por monedas de otras ciudades. Porque venían, hagan cuenta que cuando usted va para México, ¿verdad? Cambia el dólar a pesos mexicanos. Oye, yo me quedo sorprendido con el dólar. No me va a desviar, ¿verdad? Pero un poquito y luego me meto, me encargo. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué el dólar vale en cualquier país del mundo? Pero traiga pesos de allá y vaya a la Walmart a ver si compra algo. A ver si no, dólar, no pesos. Yo digo, ¿por qué? Tiene que haber un porqué, una razón. Porque el dólar predomina en todos los países. Hasta el último rincón del mundo usted compra con dólar. Y hace algún tiempo escuché unos expertos en economía, expertos, no personas que hablan más por hablar. Tenían estudio y dijeron que todos los países de Latinoamérica tienen su reserva en dólares, no en sus monedas nacionales. ¿Por qué? No sabemos. Pero ahí lo dejamos. Entremos en el hilo, ¿ok? Por eso, el Señor Jesucristo se enojó y echó a aquellos hombres que estaban robando. Tanto los que vendían los animalitos para los sacrificios, como los que cambiaban la moneda nacional por otra moneda de otros países o de otras ciudades. Y quizá aquella gente, aquellos cambistas, aquellas personas que vendían aquellos animalitos, quizá pensaban que estaban dando un buen servicio a Dios y a la comunidad por medio de lo que hacían, cuando estaban totalmente equivocados. Pero cada vez que la oración se suspende por cualquier otra actividad en el templo, esto desagrada a Dios. Yo no voy a suspender la oración, hermanos, por hacer almuerzos a las hermanas. Podemos tener un desayuno, claro que sí, pero después de la oración. Después de la oración. Podemos tener un desayuno y de hecho estoy pensando hacer desayunos los sábados después de la oración. Pero hay que orar primero. Hay que orar, hay que venir a buscar el rostro del Señor primero y después la comida. Es lo que estoy pensando hacer. No para un gancho usarlo, porque el que quiere venir a orar va a venir a orar. Amén. Amén. Que no vengamos por la comida, sino por la oración. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos glorifican al Señor, iglesia? Amén. Ok, ya dijimos que la oración es una necesidad. ¿Qué más? Es una urgencia. En tercer lugar, el no orar es pecado. El no orar es pecado. Es decir, el que no ora está pecando. Ay, hermano, ¿cómo? Sí. Sí, el que no ora está pecando. Eso se le llama pecado de omisión. El pecado de remisión, ya Cristo nos lo perdonó y lavó nuestra vida con su sangre preciosa. Pero a veces mucho creyente, cuando no ora, está cometiendo el pecado de omisión. Amén, aleluya. El no orar es pecado. Como que no lo creen. Aleluya, amén. ¿Sí lo creen? Sí. Amén, amén, amén. El no orar es pecado, hermanos. Dios. La Biblia dice lo siguiente en Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Es bueno orar? ¿Es bueno orar, iglesia? Amén. Sí, entonces si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Pecado. Ahora que usted se diga, hermano, es que ahí en ese versículo Santiago 4 dice, no habla nada de la oración, pero está hablando de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y orar es bueno, es más, es requete bueno, es requete bueno orar. Entonces, si no oramos, ¿estamos qué? Pecando. El creyente que no ora, peca contra Dios. Y ese nomás. Qué tremendo. Y esto lo afirmo o baso en lo que dijo el profeta Samuel al pueblo de Israel lo siguiente, en el primer libro de Samuel, capítulo 12,
verso 23, dice: así que lejos sea de mí, esas fueron palabras de Samuel, el profeta Samuel, lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, dejando de orar por ustedes. Si yo dejo de orar por ustedes como pueblo de Israel, entonces estoy pecando contra Jehová. Si dejo de orar por ustedes. Es lo que dice. Primero Samuel 12:23, lean. Lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Otra traducción dice: dejando de orar por ustedes. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, dice. Gloria a Dios. Por medio de la oración, uno se convierte en un intercesor a favor de quienes están necesitados, hermanos. Hay mucha gente necesitada. Gloria a Dios, amén. Familiares necesitados, hermanos necesitados, hermanas necesitadas. Y cuando nosotros nos paramos en la brecha como intercesores, porque a veces una persona puede decir: hermano, pero pues ¿por qué oro? Hay tanto por orar. Uno se la puede pasar 3 horas y no acaba de orar por todas las cosas. Vale más parar ahí. Aleluya. Hay mucho por orar por toda la familia de uno mismo. Primos, tíos, sobrinos, primos segundos, la cuñada, el cuñado, ¿verdad? El tío, la esposa del tío político, los primos políticos, tanto, hermanos. Hay mucho por orar, hermanos. Por la iglesia, por los pastores, por los misioneros, porque el Señor salve las almas. Hay mucho por orar. Hay mucho por orar. Y la persona que no ora es porque simplemente no quiere orar. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Aleluya. De modo que Samuel sabía que el bienestar de la nación dependía en gran parte de sus oraciones a favor de ellos. La responsabilidad de un líder es no quitarle el dinero a la gente. Aleluya. La responsabilidad principal de un líder, de un pastor, de un ministro, es orar por las familias diariamente. Y orar con todo el corazón. Amén, glorioso Jehová. Aleluya. Otro ejemplo lo encontramos cuando Moisés comisionó a Josué para que peleara contra los amalecitas o contra el rey Amalek. Sucedió que mientras Josué y el pueblo peleaban en el valle, Moisés intercedía en oración con sus manos levantadas a favor de Josué. Es decir, Josué estaba ahí en el valle y Moisés estaba en la cumbre del collado orando a favor de Josué, hermanos. Solo confirma Éxodo 17, verso 10 y verso 11. Y dice así: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, ganaba Israel. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Es decir, cuando Moisés dejaba de levantar sus manos en oración a Dios a favor de Josué, cuando bajaba sus manos, entonces los amalecitas iban ganando la guerra. Pero cuando Moisés levantaba sus manos, entonces Josué y el ejército iba ganando la guerra contra los amalecitas, hermanos. Hermanos, estamos en una guerra espiritual, hermanos. Usted está en una guerra espiritual. Y esa guerra se gana solamente doblando la rodilla en oración ante el Padre Celestial. No hay otra manera de ganar esta guerra. Por eso muchos cristianos las guerras, las batallas las han perdido porque han dejado de orar, hermanos. Amén, glorioso Dios. Y por eso los miran derrotados. Usted cree que yo no tengo luchas, pruebas, mucho más que usted. Pero ha aprendido que la única manera de vencerlo es de rodillas ante el Rey. Aleluya, glorioso Jehová. No hay otra manera de vencer las luchas espirituales. Amén, No las vence uno danzando, brincando, ni nada. No, a través de la oración. Hermano, entonces brincar, danzar, hermano, no. Pero no las vence uno así, sino doblando las rodillas. Aleluya. ¿Cuánto glorifican a Cristo, iglesia? Amén. Aleluya. El relato sigue añadiendo
allá acerca de Moisés y Aarón y Hur, dice, el relato añade y dice, y Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés, uno a cada lado, e hicieron que Moisés se sentara sobre una piedra a fin de que pudiera interceder debidamente a favor de Josué y del ejército de Josué. ¿Se cansaba Moisés? Se cansaba. ¿Será que yo necesito hombres oradores, mujeres de oración que levanten las manos? Y con esto no estoy diciendo literalmente que vaya a mi casa y la levante, no. Pero usted puede levantar mis manos ahí en su casa en oración. Señor, ayuda al hermano Aguilera, dale más entendimiento, dale más unción, dale más poder, dale más sabiduría, dale más inteligencia en tu palabra, dale unción fresca todos los días. Yo necesito que usted levante mi mano en oración, iglesia. Y eso es lo que estaba haciendo Hur. Y Aarón le levantaba las manos. Oye, cuando se la levantaba, Josué empezaba a ganar en Amalek, pero nomás la bajaba. Aleluya, glorioso Dios. Y empezaba a prevalecer Amalek y su risa. ¿Se fija la importancia de la oración? Amén. Glorioso Jesús. Oh, glorioso Dios. La oración es el único medio de intercesión a favor de quienes uno desea que tengan victoria en los problemas. Aleluya. Ahora, mire, por otro lado, uno tiene que entender. Yo me la puedo pasar orando por una persona, pero si una persona ora, no pone su parte. Yo siempre he dicho, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque a veces le dejamos todo a Dios. No, si el Señor quiere levantarme este desánimo, que me levante de aquí de este desánimo. No, hay que doblar rodillas. Santo eres. Hay que doblar rodillas, iglesia. Te alabamos, Rey. Hay que doblar las rodillas ante el Señor, amada iglesia. Otro ejemplo de otro hombre que intercedía era Job. Intercedía por sus hijos cada vez que hacía fiesta. El siguiente día oraba y los traía y ofrecía holocausto. Y Job decía, Señor, quizá mis hijos han pecado contra usted. Y los santificaba y oraba por ellos. O sea, intercedía por sus hijos. Por eso todo padre, toda mamá debe siempre estar intercediendo por sus hijos, sus hijas. Siempre nos lo debemos de pasar intercediendo por ellos. Nunca debemos de bajar la guardia. Aunque se mire todo lo contrario, no le hace, hay que seguir intercediendo. Y Job intercedía por sus hijos después de que hacían cada fiesta, cada cumpleaños, lo que fuese. El Señor Jesucristo mismo intercedió por los suyos y por los que habían de creer. Allí en el capítulo 7 de Juan, ahí hace Cristo una oración, y en esa oración al Padre Celestial le decía en esa oración, Padre, yo te pido por ellos y por los que han de creer, por la palabra de ellos, te pido por ellos. Y ahí hace una oración linda y hermosa, intercediendo al Padre Celestial por sus discípulos, hermanos. Hay mucho por qué interceder. Hay mucho por qué venir a los cultos de oración. Hay mucho por qué orar en nuestro aposento alto. Mucho. Muchas cosas, hermanos. Glorificado Dios. Pablo no dejaba de orar por las iglesias. Pablo se interesaba por las iglesias que él había levantado, que él había fundado. Pero Pablo siempre oraba por ellos, siempre los tenía en oración, siempre intercedía a favor de ellos. Y eso lo comprueba Colosenses capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, siempre orando por nosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Lo mismo hacía este discípulo llamado Epafras. Colosenses 4:12 dice Pablo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Tanto Pablo como Epafras se la pasaban orando por los hermanos, intercediendo por ellos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El padre que verdaderamente se preocupa por sus hijos, orará por ellos. Aleluya, santo. Todo padre, toda madre que se preocupa por sus hijos, siempre orará por ellos. Amén. Para mí no hay un día que deje de orar por mi hija y por mi hijo, por toda la familia. Amén. No existe un día.
No existe un día que yo deje de orar por mis hijos. Santo eres Dios. Maravilloso. Aleluya. Por eso decía que el padre que verdaderamente se preocupa por sus hijos, por sus hijas, intercederá a favor de ellos. Será un intercesor. El cristiano que realmente desea la salvación de los perdidos intercederá, o sea, rogará al Padre Celestial por ellos. Pero a veces, nada, ese borracho pues que se pierde, ¿no? Se nos olvida de dónde Cristo nos sacó a nosotros. Que a veces nos volvemos tan religiosos. Hay que interceder por ellos. Y Señor, así andaba yo, pero así me sacó usted, me limpió con su sangre, lo mismo que hizo conmigo, lo puede hacer con él. Porque muchas veces vemos uno, no le saque la vuelta cuando esté tomando. No, yo no me contamino. No, acérquese, ya hábleles de Cristo. Amén, glorioso Dios. A mí me fascina lo que hace Pablo. Dice que cuando iba con los judíos se hacía la forma de los judíos. Amén. Dijo, cuando voy con los gentiles, me hago con los gentiles. Sí. Por ejemplo, si un día nos tocara ir a predicarles a los cholitos, a una ganga de cholos, yo no iría con corbata ahí. Llegando, soy el pastor. No. Yo me vestiría como un cholo para ir con ellos, para poder identificarme con ellos. Amén, aleluya. Y hablarles en el lenguaje de ellos. Glorioso Dios, amén. Grande eres para siempre, Señor. Hay una organización que yo admiro que se llama Teen Challenge. No sé cuántos habrán oído de ellos. Ellos, casi la mayoría eran drogadictos. Entonces ellos se concentran en la pura gente drogadicta. ¿Por qué? Porque Cristo los sacó de allá. Y ellos se pueden identificar con ellos. Porque los sacó de allá. Una persona que Cristo sacó del vicio del alcohol se puede identificar con los borrachos y les puede hablar de Cristo porque Cristo ya los sacó de allá. Santo eres Rey. Pero a veces nos volvemos tan religiosos. No, yo no me junto con ellos. ¿Qué acaso la Biblia no dice que Cristo, con quién comía Cristo, hermanos? Con los pecadores. Con los fariseos, los saduceos y todos los feos. Comía con los pecadores. No practicaba lo que ellos hacían, claro que no, pero allí comían. Mire, por eso el otro día le dije que si usted de verdad se quiere ganar una persona para Cristo, hágase amigo de esa persona, pero amigo de verdad, sincero. Amén, amén. Y de esa manera usted le va a estar mostrando el amor de Cristo. Platique de lo que a ellos les gusta. Yo no platico de eso. Platique. Si a la persona le gusta, le platiqué el otro día que un hermano se ganó un ateo, hermano, se lo ganó un ateo para Cristo. ¿Y sabe cómo se lo ganó? Al ateo le gustaban mucho los carros. Y esa era la plática que le sacaba el hermano. Ni siquiera la gana de Cristo. Tenemos que usar el coco, la sabiduría. Amén, Y si el Señor da el entendimiento para ganarme esta persona. Pero vamos a ver, ese es un vicioso por acá. No, hermano. Aleluya. Tenemos que usar la prudencia, Santo. la sabiduría de Dios. Glorioso Jehová. Y me causó tanta impresión ese testimonio, y lo estaba escuchando el Señor. Y luego dice que él dijo, me habló el Señor a través de su palabra, y dice, me llevó ahí donde dice que Cristo comía con los pecados. Dijo, entonces cada vez que él me invitaba a comer, yo iba con el ateo. Aleluya. Dijo, hasta que un día después de varios tiempo, el ateo le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí sé que eres un verdadero amigo y ahora sí voy a ir a la iglesia contigo. Y fue a la iglesia y ándale. Ahí Cristo lo salvó. Gloria a Dios. Amén. Dice, pero antes le hablaba, no, que te vas a ir al infierno, que esto y que el otro. Dijo, y en vez de traerlo a Cristo, lo estaba alejando de Cristo. Digo, que muchas veces vamos y condenamos. Entonces, hermano, es importante la oración, orar por los perdidos. Amén. Oremos por los perdidos. Y quizá no se nos presente la oportunidad de hablar, pero hay que orar por ellos. Porque recordemos que nosotros estábamos perdidos. Y hubo alguien que nos salvó. Hubo alguien que nos invitó al templo y de esa manera Cristo nos salvó, hermanos. Amén. Por eso es que el cristiano que realmente desea la salvación de los perdidos intercederá a favor de ellos, rogará al Padre Celestial por ellos. El esposo que realmente ama a su esposa o viceversa, siempre intercederá por ella o por él en oración. Amén, aleluya.
Por lo tanto, quien no ora está desobedeciendo la orden de Dios y cometiendo el pecado de omisión, porque está omitiendo no orar, hermanos. Amén. Entonces dijimos que ¿qué? La oración es ¿qué? Una necesidad, es una urgencia. ¿Y qué más? El orar, el no orar es pecado. Y ya por último, la oración es una orden de Dios, no del pastor. Aclaro esto. La oración es una orden de Dios, dada en su palabra. Amén, aleluya. ¿Para quiénes? Para todos sus hijos. No para solamente un grupo. La oración es una orden dada por Dios a través de su palabra o por medio de su palabra. Glorificado Dios. Ayer fui a la tienda y encontré una persona, y una persona que conocemos, que dice ser creyente, Te alabamos, Rey glorioso. pero la conocemos ya hace mucho tiempo, y ella siempre anda con revelaciones y revelación y revelación. Y me encontró y pues le dio gusto, hermana Aguilera, ¿cómo está? Y esto y esto, otro, y lo dijo, ¿ha escuchado la revelación de Catherine? Ya me mencionó una persona. Le dije, no he escuchado la revelación esa. Le dije, pero va a escuchar la revelación que Dios me dejó en su hermosa palabra. Y esa persona, siempre que la conocemos, nunca me dice, nunca decía, Dios me habló a través de su palabra. Siempre, Dios me dio una revelación, una nueva revelación. Mire, aquí está todo lo relevante, todo lo que Dios quiso revelar. Aquí está. Amén, glorioso Dios. Aquí está, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está todo. Amén. Todos necesitamos nueva revelación, ¿verdad? Lo que necesitamos es entendimiento de la palabra. Que el Espíritu Santo nos ilumine y escudriñar a diario. Por eso le decía que la oración es una orden de Dios para todos sus hijos que nos da a través de su palabra o por medio de su palabra. La oración no es una recomendación de Dios, ¿ok? Ni un consejo de Dios, ni una sugerencia. Dios no nos está sugiriendo que oremos, Él nos está ordenando que oremos. Es una orden determinante, tajante de parte de Dios. Amén. Amén. Veamos algunas escrituras en las cuales Dios nos ordena orar. Primer libro de Crónicas 16:11 dice: buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Está hablando de la oración. Mateo 26:41, Cristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, a la verdad está dispuesto, pero la carne se opone. No debemos usar este versículo como una licencia, ¿ok? No, pues Cristo dijo que la carne se opone, y si la carne no quiere orar, pues no voy a orar. No. Cristo está diciendo que la única manera de vencer la tentación, por eso mucho creyente cae en tentación, que no se mantiene velando, no se mantiene velando en oración. Cristo primeramente velad y orar, y lo dice la razón por qué: para que no entréis en tentación. Usted y yo vamos a ser tentados, queramos o no queramos. Ese es el trabajo del enemigo, tentarnos, pero no nos va a forzar a que caigamos. Pero el creyente puede caer si no está firme en la oración. Aún pastores han caído en la oración, en la tentación. Qué tremendo, ¿verdad? Pastores que empezaron bien, pero que quizá descuidaron su íntima comunión con Dios, y el enemigo vino, los tentó y cayeron. ¿Por qué? Porque no estaban velando. Por eso Cristo dice: velad y orad para que no caigas en tentación. Cuando la persona está orando, se mantiene orando, viene la tentación y uno la puede resistir. Amén, aleluya. Pero con oración. Amén. Y huir de la tentación. Hacer lo que hizo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Qué hizo? Salió corriendo. Pablo le escribe a Timoteo y dice: huye de las tentaciones juveniles. Huye, corre. Cuando la tentación se le enfrente, usted no se le quede mirando a la tentación, corra. Y así podemos resistir la tentación. Efesios 6:18, Pablo, después de que habla de la armadura
de todas las piezas que componen la armadura del creyente, termina diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 7, dice: orad sin cesar. Primera carta a Timoteo 2:8, estamos hablando de que Dios nos ordena a través de su palabra, y por eso estamos leyendo estas escrituras. Primera Timoteo 2:8 dice: Pablo le escribe a Timoteo, le dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y ya para terminar, músicos, por favor. Si los grandes siervos del Antiguo Testamento fueron personas de oración, todos, a cualquiera que le ponga la mano, fueron hombres de oración. ¿Vivieron tiempos difíciles? Claro que sí. ¿Vinieron adversidades a sus vidas? También. Pero ¿cómo vencieron? Con la oración. Ahora dice: tanto los siervos de Dios del Antiguo Testamento como nuestro Señor Jesucristo fue una persona de oración, siendo el verbo encarnado. Oraba, hermanos. Los grandes personajes del Nuevo Testamento, entre ellos mencionamos a Pablo, a Epafras, ¿verdad? Se dedicaron fervientemente a la oración. Si los grandes ministros de Dios en la historia, a través de toda la historia de la iglesia, se caracterizaron por su entrega a la oración. ¿Por qué no hacerlo nosotros también? Que haya esa entrega total a la oración. A veces nos entregamos de lleno a otras cosas. ¿Y qué voy a decir? Aleluya, santo. Entramos de lleno al trabajo. Pero hay que entregarnos de lleno a la oración. ¿Por qué? Porque es una necesidad, es una urgencia. El que no ora es pecado. Y es que Dios ha ordenado que oremos. Vamos a poner nuestros pies y vamos a meditar en esta palabra. Padre Celestial.